Vicente Rosa, aquí en primera persona. Nací en Venezuela, en el estado Bolívar, donde nació precisamente Alejandro Otero y donde nació también Jesús Soto, entre otros. Vengo de una familia numerosa, 14 hermanos, 8 varones y 6 hembras. De origen italiano, por cierto, mi padre. Mi madre sí es venezolana 100%. Yo soy el número 11. Ya tengo hermanos ya de 80 y pico de años de edad, otros de 90 y otros están muertos, por supuesto. Luego nos vinimos a Caracas, cursé la primaria en Caracas, vivimos en San Bernardino y ahí transitamos nuestra primera educación. Yo primero fui también cineasta, estuve en Londres estudiando cinematografía en el año 1971 y también fotografía. ¿Cómo me hago arquitecto paisajista? Un hermano tiene un vivero de plantas ornamentales cerca de Caracas, lo visito frecuentemente y empiezo a influenciarme con estas especies ornamentales. Formo parte del Colegio de Arquitectos de Venezuela. Soy amante de las artes plásticas, tiene mucho que ver con la arquitectura también, por aquello de Carlos Raúl Villanueva y la síntesis de las artes que él mismo creó en los años 50. Empiezo a tener mi propia identidad. Me hago coleccionista también, empiezo visitando galerías. Desde que yo estaba allá en Inglaterra, visitaba frecuentemente, cada vez que tenía tiempo, la Galería de Arte Nacional, que es muy bella, que está en la plaza de Trafalgar Square. Llegué a visitar la casa de subasta Christie's, entre otras casas de subasta como Sotheby's. A la final llegué a hacer una limpieza de todas esas obras, de ya tener más de 150 piezas, pero realmente a la final uno se queda con una veintena de piezas que son las más relevantes, como la de Roberto Boulevard, como la obra de Gego, de Alejandro Otero, Soto, de Diez, el maestro Montángel, Miguel Montángel, Edgar Guinán, el maestro Quintana Castillo, Oscar Zañartu, Eugenio Espinosa, Jorge Pisani, Luisa Richter. Cuando se crea la primera maestría en artes plásticas, historia y teoría, precisamente en la Universidad Central de Venezuela, y me encantó el pensum, me encantó el tren de profesores, y esa herramienta me sirvió de muchísimo, porque es que yo sentía que me faltaba algo. Yo creo que ese algo era ese estudio, esa maestría que duró 2 años. Pero sé que por el área del coleccionismo me une mucho las artes visuales a Vicente Rosa, quien ha sido un promotor también de las artes en Venezuela, de las artes plásticas. Bueno, y en varias circunstancias y varios escenarios. Desde el Colegio de Arquitectos, como una parte importante, no solo como arquitecto, sino también como miembro de su junta directiva por muchos años. Actualmente lo es. Ha promovido las artes visuales del país, creando premios especiales en varias disciplinas, digamos, ¿no? Hacia el año 2000, él se desempeñaba como director del Centro Simón Bolívar y recuerdo que en aquel momento, gracias a su intervención, fue impedido el desalojo de los artistas que trabajaban en los talleres de Crea 10, que eran, bueno, unos talleres que quedaban cerca de la avenida Bolívar, donde estaban, bueno, Antonio Moya, Cidia Reyes, Pedro Terán, Gabriel Marcos, Félix Perdomo, entre muchos otros. Él ha visitado el Museo de Arte Cariguaraure,
Él ha colaborado como uno de los miembros fundadores que han apoyado la creación de Bahía New Rochelle, Venezuelan American Endowment for the Arts. Es una fundación basada en Nueva York, que en el 2019 se ganó una licitación para crear un espacio para las artes, que va multidisciplinario, para artes visuales, artes escénicas, educación, en una ciudad llamada New Rochelle, New York. Vicente no dudó en ser un entusiasta de esa idea, y no solo entusiasta, sino de hacer una colaboración monetaria, que se lo agradecemos, porque cuando las cosas comienzan es cuando más necesitamos, ¿no?, del apoyo de la gente. Vicente Rosasi tiene, entre sus muchas virtudes, diría yo, que él no es compañero de alguien que comparte la visión de alguna exposición, sino que es el amigo con quien tú vas a una exposición. Y hay que ver la diferencia que hay entre una imagen y otra, porque siempre hay por encima de todo esa relación de afecto, de amistad, de compartir una vivencia que va mucho más allá de simplemente ver en términos paralelos cualquier manifestación artística. ¿Fuiste amigo de Mateo Banagure? Bastante. Lo visité en su casa varias veces. Primero en la Florida y después allá en el Llanito, en un penthouse que terminó viviendo allí y muriendo en ese tejado. Mi paso por el Colegio de Arquitectos de Venezuela, hemos transitado todo lo que fue el año 2017, 2018, que fue bastante convulsionado. Luego vino el COVID. Cuando nosotros llegamos allí, retomamos una cantidad de actividades que estaban como dormidas. Las bienales, que tenían más de 12 años o 13 años sin presentarse, sin realizarse. Tenemos la dicha, la satisfacción de haber realizado 3 bienales de arquitectura, lo cual ha sido realmente un esfuerzo muy cuesta arriba. Entonces nosotros nos empeñamos en hacer la bienal y con mucho trabajo pues logramos retomar ese impulso y procurar entonces que tuviéramos ese escenario en el cual los arquitectos venezolanos pudieran mostrar su trabajo. Estuvo en Londres estudiando para ser cineasta, después cambió el asunto del cine, se terminó siendo arquitecto y, bueno, y promotor cultural, que lo ha hecho muy bien. Es una persona sumamente solidaria con el arte, de muchos años además, de muchísimos años. Te puedo decir que también es una persona de familia, una persona que también tiene cierta tendencia a lo espiritual. Bueno, lo demuestra con sus actos hacia el prójimo, hacia las personas. Alexa, concierto de Brandenburgo, dedicado a Soto. Concierto de Brandenburgo número 3 de Johann Sebastian Bach en Spotify. El patrimonio artístico más importante que tiene el Colegio de Arquitectos es una talla de Narváez que le regaló al colegio, que se llama La Creole, y estaba muy deteriorada cuando nosotros llegamos. Entonces, a través del CENTE nosotros logramos hacer convenios con la Fundación Narváez y con la Fundición Abigail Varela para restaurar y reproducir esa imagen de La Creole. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué resultó? Bueno, tenemos entonces ahora La Creole restituida como era originalmente a través de las manos de una de las personas autorizadas por la Fundación Narváez, que es Alma Izaba, especialista en esta restauración, y tenemos las réplicas que son
unas esculturas en bronce vaciado por Abigail Varela. Estamos hablando casi 70 años. Esa talla la donó el maestro Carlos Raúl Villanueva, a su vez, al Colegio de Arquitectos. Muy amigo y vinculado a la cultura y a todo lo que tiene que ver con el arte y proyectos de toda índole, pues, expositivos, curatoriales, arquitectónicos, participación en los gremios, fundador de movimientos, en fin, ya próximos a la Asociación Venezolana de Artistas Plásticos. Estuvimos trabajando en un proyecto que todavía es factible, un proyecto con una gran exposición panorámica de mi trabajo. Cuando estuvo en la VAP, cuando conversa con uno, cuando está con los artistas, mira cómo podemos mover la obra. Y en este momento de apremio, como estamos en el país, para nosotros de verdad como amigos, como hermanos que conocemos a Vicente, ha sido una pieza significativa dentro del campo de las artes plásticas para nosotros. Sí, señor. Él siempre ha tratado de promover de alguna manera u otra a los artistas, con las obras, llevándoselas para Estados Unidos, moviéndolas para ver si involucrar a los coleccionistas, a los compradores. Otra cosa, amén también de los proyectos mega, de involucrarlos en ferias, en cualquier otro tipo de cosas, pero que nosotros, en Vicente, es una persona que ha sido y ha significado para nosotros de mucha importancia dentro del campo de las artes plásticas. Seguro. No es fácil reunir a dos artistas generacionalmente cercanos, Gego y Alejandro Otero. Vicente. Las compré y las adquirí a través de otros coleccionistas. Aquí está el certificado de la pieza de Gego, emitida por la Fundación Gego. Aquí está el certificado de la Fundación Otero o Pardo, donde el presidente, doctor Alejandro Otero, como bien lo dice acá, entrega el certificado. Está catalogada como un ensayo, como bien lo dice la constancia, la certificación, la providencia de Alejandro Otero. Estoy muy contento que después de tanto tiempo que llegó a tener certificaciones de los grandes críticos de arte como Perán Hermini, Mateo Manaure, Carlos Maldonado Burgoín, que pertenece a la AICA, crítico de arte reconocido, entre otros curadores. La misma Galería de Arte Nacional le dio el visto bueno también. Son dos tablones, dos tablas. Una que es esta, que está aquí en Caracas, en mi casa, y la otra que ya salió para afuera. Aquí tengo el documento donde el Ministerio de Cultura me emite la certificación para poder salir del país. Aquí dice, Comité Técnico Venezolano de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Este barril formó parte de un performance en el año 2013 en la Sala Mendoza, donde el artista Rolando Peña trituró el barril, literalmente, a mandarriazo, como echándole la culpa al petróleo de todos los males que la humanidad ha tenido en los últimos 100 años. El petróleo también ha tenido una connotación importante, el desarrollo de toda la humanidad. Gracias al petróleo ha habido un desarrollo vertiginoso. La verdad que no se sembró el petróleo como se debe haber hecho. En esta convivencia que uno tiene en el medio, donde Vicente siempre es una persona muy activa, indudablemente habrán otras cosas en las cuales estaremos trabajando juntos y por lo pronto, bueno, simple y llanamente estamos presentes, estamos activos y estamos unidos por una causa común, que es la causa del arte. ¿Por qué es curiosidad? Porque justamente el día del bautizo
estaba presente Sofía Inver, estaba presente y me lo firmó. Pero no obstante a eso, es que también estaba allí el papá de Boris Izaguirre. Boris Izaguirre es quien hace el prólogo del libro, pero quien me lo firma es Rodolfo Izaguirre, que le pone acá una figurita de una ballena haciendo colación con el techo de la ballena, como él formó parte, uno de los fundadores del techo de la ballena. Y ese mismo día también me lo dedicó Diego Arroyo Gil, el autor del libro. Estamos hablando en el 2016. El libro lo llevan al teatro, a una obra de teatro, con Julio Restifo y Javier Vidal. Y también me lo firmaron. Es una curiosidad porque conseguir todas estas firmas no es fácil. Y de esa trayectoria, de esa gestión cultural que hizo Sofía Inver, María Luz Cárdenas, junto con Carlos Delgado Flores, cuyo prólogo es de Víctor Guedes, se hizo este libro. Yo quisiera hacer un pequeño inciso sobre el coleccionismo, y aquí está un libro que me acaba de obsequiar Bélgica Rodríguez, que es su última creación, sobre Mercedes Pardo. Como ustedes saben, la esposa de Alejandro Otero es doctora en Historia de las Artes en la Sorbona de París, y ella hizo este hermosísimo libro dedicado a Mercedes Pardo. Pertenece a una colección privada del señor Tarsiniani. Bélgica Rodríguez fue directora de la Galería de Arte Nacional, entre otros cargos que ha tenido ella, todos importantes, y sobre todo que ha editado más de 50 libros. ¿Tú te acuerdas más o menos en qué fecha se fundó la Sociedad de Arquitectos Paisajistas? ¿Quiénes fueron los fundadores? Bueno, fíjate, esa sociedad es muy importante. Esa sociedad nació alrededor de los 70 y los pioneros fueron John Stoddard y Fernando Tábora. Y ellos tienen la importancia de haber creado esa Sociedad Venezolana de Arquitectos Paisajistas con los poquiticos que había aquí en Venezuela, pero fue reconocida por la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, que a su vez está reconocida por la UNESCO, es decir, que la Sociedad Venezolana de Arquitectos Paisajistas es el capítulo de Venezuela. Es correcto, así que bueno, me siento muy orgulloso de pertenecer a esa sociedad, y sobre todo que haya sido fundada por Stoddard y Tábora, por John Stoddard y Fernando Tábora, a quien conocí mucho y participé mucho en foros, en conferencias y hasta en trabajos inclusive. Sí, yo soy egresada de la primera cohorte y ellos se tardaron más o menos 8 años en crear esa maestría. Fue un trabajo bien arduo y fue la primera en Latinoamérica. O sea, Venezuela es pionera en los estudios de posgrado de arquitectura paisajista. Un legado que nos dejaron. Un legado valiosísimo. Sí. Tan es así que como ellos trabajaban con Roberto Burle Marx, que es, digamos, el pionero del modernismo en arquitectura paisajista en América, correcto, que además es reconocido mundialmente. Definitivamente yo creo que la arquitectura venezolana en el tema arquitectura paisajista está definitivamente influenciado por toda la inclusión que hicieron ellos de la flora nacional, de la utilización de las curvas, de ese movimiento orgánico que ha sido tan acertado y tan repetido, replicado, ¿verdad? Y se mantiene en su tiempo. Se ha mantenido. Tú sabes que el Parque del Este, a mí me encanta hablar del Parque del Este porque esa es la joya de arquitectura paisajista venezolana. El Parque del Este y el Jardín Botánico de Maracaibo, que muy poca gente sabe que eso también lo diseñó Roberto Burle Marx. Pero en particular el Parque del Este, Roberto Burle Marx decía que el Parque Aterro de Flamengo y en Río de Janeiro y el Parque del Este eran sus joyas, sus obras estrellas, sus obras insignes. Visitando unas ventas de garaje y me consigo con esta obra maravillosa de Roberto Burle Marx. Casualmente, pues que Roberto Burle Marx no solamente fue paisajista, sino que fue también pintor, fue artista plástico.
Yo recuerdo haber ido a un homenaje que le hizo la Sala Mendoza. Tiene mucho de constructivista o de geométrico constructivista. De la época que en esos años 60 se utilizaba, había esa gran tendencia, donde estaba el maestro Torres García, como uno de los constructivistas latinoamericanos. Hay mucha gente que no sabe que Burle Marx no era arquitecto, él era artista plástico, pero un virtuoso, sí, era un genio. Que cuando llegamos nosotros a la VAP estaba totalmente inservible, estaba clausurada, venía dando tumbos, muy malos tiempos para la VAP, gremialísticamente hablando. ¿Te acuerdas, Vicente, en el año 2008, cuando empezamos con aquella idea de recuperar un HCM para los artistas, porque estaban muy necesitados de alguna operación? Algunas artistas mujeres necesitaban ir a dar a luz en un hospital decente, y cuántas necesidades había en esa época. Se nos prendió una luz para hacer algo en pro de los artistas plásticos. Se hicieron 2 subastas, creo que ambas se celebraron en el periódico El Nacional, donde participaron más de 100 artistas, que se vendieron todas las obras. Fue una cosa impresionante, y todos esos artistas que participaron, todos se beneficiaron con una póliza de seguro HCM. Es un hombre que cuando ve una obra, ve detrás de las obras a los artistas que la hacen y cuál es la condición personal y social de esos artistas, y trata de ayudarlos de alguna manera. Y toda su vida y su entrega al mundo gremial ha estado precisamente focalizado en ese tipo de iniciativas. ¿Cómo yo puedo, a partir de la organización a la cual pertenezco, poder generar algunas iniciativas y algunas acciones que alcancen la situación del artista de tal manera de que estén cada vez en mejores condiciones de poder hacer una obra mejor? Luego entregamos los certificados de la segunda edición del premio GEGO. Este importantísimo premio, dirigido a enaltecer el trabajo relevante de los recipiendatarios, es un merecido y hasta justo reconocimiento a artistas y arquitectos de destacada obra. Fue impulsado por la Fundación Colegio de Arquitectos de Venezuela en la presidencia de Vicente Rosa y el Colegio de Arquitectos de Venezuela ante la Fundación GEGO, el cual tuvo gran acogida y se incorporaron a la Asociación Internacional de Críticos de Arte y la Asociación Venezolana de Artistas Plásticos. 4 instituciones unidas en favor del arte. Desde que está en el Colegio de Arquitectos se creó el premio del Colegio de Arquitectos todos los años a los artistas, para también reforzar los que da la ABAP y los que otorga la Asociación de Críticos de Arte también. Proyecto Vocero, el cual nació en Caracas, en reuniones que sosteníamos varios artistas, yo como arquitecto paisajista y uno de mis maestros que ya no está aquí en este mundo, se fue a otro plano, Fruto Vivas, cuyo concepto lo hace Perán Hermini, Víctor Guedes, María Luz Cárdenas, Juan Calzadilla, Diego Barbosa, Marta de la Vega, filósofa, y Enrique Viloria Vera, que trabajaron mucho en opiniones auspiciosas, hace ya unos 30 y pico de años. Se incorporó Santiago Paul, que diseñó el catálogo. Este logotipo es de Santiago Paul, muy bueno, porque es una lluvia de palabras que hacen que
suene como un aguacero. Osvaldo Vigas, Ricardo Benaín, Ismael Amundaray. Y el maestro Soto llegó a ser el padrino de Aguacero. Que cada artista, cada participante construyera un modelo de chalet, por llamarlo así de una forma, diseñado por nosotros, encabezado por arquitecto Fruto Viva y mi persona como arquitecto paisajista, para que trabajaran allí. Recuerdo que eran parcelas de 2.500 metros cada una, entre 2.500 máximo 5.000, espacios muy abiertos, muy boscosos, con la intención de que allí la gente fuera a visitarlo, los lugareños, que los maestros caraqueños de aquí desde la época transmitieran sus conocimientos a esas personas que vivían o viven en Barlovento. Ese era más o menos el concepto de semillero. Vamos a hablar de semillero. Bueno, después se fueron incorporando muchos más artistas, creo que fueron una veintena de artistas, y se inaugura en los espacios del Consolidado, el extinto Banco Consolidado. Meses después fuimos a parar en la sala Rómulo Gallegos, en el CELAR, cuyo presidente era Elías Espino Turrieta. De hecho, estuvo invitada la propia alcaldesa Irene Sáez, para entonces vino como alcaldesa. Y todo fue un acontecimiento, salió muy reseñado en todos los periódicos. Y de allí fuimos entonces luego a la Galería Durban. Luego se hicieron otros catálogos, 3, 4 catálogos más. Y hay una persona que quiero nombrar especialmente, que se llama Juan Pablo Musi, que era el vicepresidente de Aguacero, junto conmigo como presidente, que también se hizo una gran exposición en una de sus galerías. El proyecto fue agarrando forma, se terminaron las maquetas, se terminaron los planos. El lugar quedaba justamente en la entrada de Mercedes de Paparo, en Río Chico, eso es en Barlovento, porque luego se sumó Henry Bermúdez, Milton Becerra, bueno, Carlos Prada en aquel entonces, Cepeda, Ángel Peña, David Acosta, y se hicieron varias conferencias sobre Aguacero. Ahí, por ejemplo, se hicieron varias en el Museo de Bellas Artes. Para ese entonces estaba la directora del museo, María Elena Ramos. Realmente el fin ulterior de lo que se quería con Aguacero era mejorar la calidad de vida de ese sector de Barlovento. Y era necesario salirse de la capital. El proyecto Aguacero fue creciendo de una manera interesante hasta que realmente empezaron las elecciones. Y ya lo demás se lo dejo a su propio criterio. Pero hasta ahí llegó Aguacero, lamentablemente. Bueno, tenemos una amistad de muchos años. Vicente Rosa comenzó con su trabajo como paisajista. Cuando yo también estaba comenzando mi carrera en seguros y inauguré una oficina, y Vicente me hizo el paisajismo de esa oficina. Él siempre ha estado presente en todas las cosas de nosotros, en el arte y en nuestras vidas como amigos también, porque es un gran amigo. Un gran amigo que siempre hemos tenido y apreciado muchísimo. ¿Tiene obras tuyas? Sí. Ajá, ¿y te las pago bien? Siempre. Y esa es parte de mi vida. Hoy ya tengo 73 años, voy para 74 años. Tengo una familia, tengo 4 hijos, etcétera, etcétera. Vivo en Prado del Este. Lo interesante de este libro que tengo aquí en la mano es que se le ocurrió a Bélgica Rodríguez hacer un libro sobre la historia de una galería de arte. Estamos hablando de la Galería
Durban, dirigida y creada por César Segnini. Nace en 1970-71 y dura en Venezuela hasta las finales de los 90. Bélgica devela y descubre lo interesante que fue la Galería Durban. Por ahí transitaron personas de la República del Este, intelectuales, políticos, pintores, escultores, no solamente nacionales, internacionales, como de la talla de Roberto Mata, Julio Leparc, Fernando del Cislo, Cárdenas, gente de la talla de Adriano González León, Juan Liscano, Caupolicán Valle. Llegó a ser, más allá de una galería, un lugar de encuentro de estos grandes personajes que hicieron y construyeron lo que es Venezuela en la segunda mitad del siglo XX. La biografía de Ángel Hurtado. Vive en Margarita, tiene años viviendo en Margarita. El libro se llama La vida es un soplo. El prólogo lo hace Diego Arroyo Gil, apuntes biográficos. Creo que es un libro importantísimo porque son 90 y pico de años de vida de este gran artista prolífico que comenzó su carrera como en el mundo del cine, como fotógrafo, y luego muy posteriormente se convierte en artista, pintor, muy destacado, pero muy destacado, muy reconocido, con todos los premios. Nos ha representado en la Bienal de Venecia, entre otros lugares. Vivió en Francia, vivió en Washington, vivió en Nueva York, con quien he cultivado últimamente una gran amistad muy cercana con él. Y por supuesto no podemos olvidar a nuestro gran Ávila, nuestra gran ciudad, bella ciudad, el Valle de Caracas, varios elementos que se conjugan a la vez, que generan armonía, criterio, plasticidad, si se quiere. Porque también hay obras plásticas acá de grandes escultores, como Lía Bermúdez, como Luis Chacón, Colette de Lozán. Aquí se conjugan las dos partes del paisajismo, mejor dicho, las dos partes de la arquitectura. La arquitectura como tal, allá al fondo, con el emblemático edificio de Jimmy Alcock, Parque Cristal, y esta hermosura de Parque del Este, del arquitecto paisajista Burle Marx. Ahí están los dos elementos indisolubles. Yo siempre digo y termino diciendo que el arte es una especie de refugio. Alguien decía por allí que sin el arte, la vida sería mucho más difícil de llevar. De manera que el arte se convierte en un refugio y así yo lo he asumido como tal. Esa convivencia con todos estos artistas a lo largo de todos estos años, tanto en mi casa como fuera de mi casa, me ha enriquecido mucho culturalmente. Uno no se imagina lo importante, lo interesante y lo provechoso que es conversar con un artista, llámese artista plástico, visual, escultor, pintor, músico, poeta, crítico de arte, historiador, literario. Todas esas personas siempre le dejan a uno una vivencia muy enriquecedora, de la cual uno se fortalece y de la cual uno forma parte a la final de cuentas. Y les doy las gracias a todos estos amigos, a todos estos artistas que he conocido y que me han dado la oportunidad de conocerlos, visitarlos en sus talleres, en sus propias casas, han venido aquí a la mía, tertulias, reuniones. Toda la belleza, toda la hermosura que envuelve a la humanidad es hechura del arte y la cultura. Termino diciendo que el arte es la salvación de la humanidad.